Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar sobre qué es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, un término que existe en la cultura popular desde hace muchos años, pero que recién ahora estamos tomando en cuenta como parte de nuestra realidad o como algo que muy pronto será parte de nuestra realidad. ¿Será una revolución como lo fue Internet? ¿Cómo van a cambiar nuestras vidas con la inteligencia artificial? ¿Con qué riesgos nos podemos encontrar? The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love. A pesar de que el debate sobre la inteligencia artificial empezó a crecer con fuerza a finales del año pasado, ya está en nuestra vida cotidiana desde hace muchos años, solo que quizás no nos estábamos dando cuenta. La inteligencia artificial ha evolucionado la forma en que las cámaras de seguridad pueden detectar y prevenir actividades sospechosas en tiempo real. Las cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial pueden analizar el comportamiento humano y detectar patrones anormales gracias a algoritmos avanzados de aprendizaje automático. La cosa es conseguir que hablen entre sí varios asistentes con inteligencia artificial, como los que tenemos todos en los móviles, en las tablets. Alexa, ¿qué tengo el 8 de marzo? Ostras. El viernes, 8 de marzo tienes un evento. A las 10 de la noche tienes el estreno de 70 Bin Ladens. Y después os vais de juerga porque os gusta el trilirí más que a un tonto un lápiz. Los asistentes virtuales de los teléfonos son inteligencia artificial. Las cámaras de reconocimiento facial del Estadio Centenario funcionan con inteligencia artificial. Cuando hacemos una búsqueda en Internet y podemos traducir automáticamente un sitio que está en inglés, o cuando YouTube nos da un subtitulado automático de un video, estamos en ese momento interactuando con inteligencia artificial. También se la utiliza en la salud. Utilizar la inteligencia artificial ayuda a evaluar digitalmente a los ciudadanos que podrían tener COVID-19 y prioriza las pruebas de pacientes que tienen más riesgos. Los pacientes y los médicos ingresan al sistema los síntomas, responden preguntas y obtienen una lista de las posibles causas y de esta manera los ayudan a detectar el COVID-19. Y también para las compras online, para la agricultura o en las fábricas, como vamos a ver en este video en la fábrica de Ford. Aquí, los esqueletos de los vehículos son construidos a una velocidad increíble, gracias a una tecnología robótica de vanguardia. Es un movimiento sinfónico constante sobre 1,5 kilómetros de transportadores. Recogen las piezas del estampado y crean estos resistentes armazones para trasladar personas y carga. Si tenemos que explicar qué es la inteligencia artificial, la Comisión Europea la define como la habilidad de una máquina para presentar capacidades similares a las de los seres humanos, especialmente las capacidades de aprender, razonar, planear y crear. La inteligencia artificial le permite a los sistemas recopilar o analizar datos, procesarlos y responder a ellos. Por ejemplo, en el caso de las cámaras en el Centenario, a través de ellas se puede identificar a las personas que están en la lista negra, una lista que se encuentra en una base de datos. La inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros. De hecho, hace más de 60 años ya existían sistemas tecnológicos que hacían algún tipo de estos procesamientos. Si has estado en contacto con la inteligencia artificial, sin duda habrás oído hablar del test de Turing.
Se trata de una prueba propuesta por Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, en 1950, diseñada para ser el experimento definitivo sobre si una IA ha logrado o no el nivel de inteligencia humana. Durante muchos años, el test de Turing fue la prueba principal para evaluar inteligencias artificiales. El test consistía en poner a una persona a chatear con otros interlocutores. Todas las conversaciones eran con humanos, salvo una, que era con una máquina. Si lograba engañarlo, significaba que estaba imitando de forma exitosa la interacción humana. Sin embargo, ninguna máquina llegó a pasar la prueba aún, aunque en 2014 hubo un caso que estuvo muy cerca. The program in this particular case was called Eugene Gutzman, and it tricked 33% of the judges into thinking that it was actually a person by saying it was a 13-year-old Ukrainian boy who did not speak English natively. So a previous bot had a score of 29%. This one surpassed it by, because it's 33%, obviously. And one of the reasons for this, they say, could be that very fact, that it was a non-native speaker and that it was a kid, a teenager. Right. So the threshold was 30%, and they tricked more than 30%, but it was kind of like a loophole because the computer itself didn't create this idea that it was a 13-year-old Ukrainian. It was the programmers who created the idea, and so the people on the other end thought, well, of course a 13-year-old Ukrainian boy wouldn't know an answer to that. Exactly. Alexa, turn off the lights. La Comisión Europea agrupa la inteligencia artificial en dos tipos. El primero es el del software, donde se encuentran los asistentes virtuales como Siri o Alexa, los programas de análisis de imagen, los sistemas de detección facial o de voces y los motores de búsqueda. En el caso de este software, ya con el control client se van a dar cuenta que puede capturar varios rostros al mismo tiempo y aún así también los puede estar comparando, ¿verdad? Nos puede dar el grado de similitud y si en algún momento nosotros lo tenemos dentro de la lista blanca o lista negra, pues nos va a generar el evento, ¿verdad? Y pues nos va a dar también qué tanto es el parentesco, como pueden observar aquí nos da que es el 94% y así con todos los rostros que ya se fueron dados de alta con anterioridad. Por otro lado está la inteligencia artificial integrada a los dispositivos, lo que hace funcionar una aspiradora robot, un dron o un vehículo autónomo. Yo creo que estamos ya en autopilot. A ver, se ha puesto en verde el semáforo, arranca solo, ha arrancado solo, se ha tirado solo. Se ha detectado que el semáforo se ponía en verde y ha arrancado solo. Mirad, de hecho, tiene ahí detector de semáforos, ha detectado que está en verde y también detecta todos los coches que tenemos al lado y cómo son. O sea, eso es una ranchera y fijaos, en la pantalla lo detecta como una ranchera, o sea, es increíble. Mirad, delante tenemos un autobús y efectivamente en la pantalla detecta que hay un autobús. Una encuesta realizada en 2017 por la Comisión Europea reveló que el 61% de los habitantes de países que conforman la Unión Europea estaba a favor del uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, aunque el 88% consideró que necesita ser regulada. Bueno, estamos con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Dort. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, ¿cómo estás? Y primera pregunta que yo te haría es, hablamos de inteligencia artificial como si fuera una cosa, un bloque todo igual, ¿no? Y en realidad eso está bien, hay distintos tipos de inteligencia artificial. No, a ver, lo que es importante es decir, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un sistema específico que tiene la capacidad particular de, en base a grandes volúmenes de datos, generar un aprendizaje específico. Ese aprendizaje puede ser generar texto, ese aprendizaje puede ser identificar objetos en una imagen, ese aprendizaje puede ser hacer una proyección de números hacia adelante, o ese aprendizaje puede ser más preciso a la hora de predecir el clima. Y así podríamos seguir con infinidad de ejemplos. Entonces, los que hablamos son de distintos sistemas que son, llamémosle, entrenados, usando la analogía con la capacidad humana de aprender, sistemas que son entrenados para realizar una o varias funciones específicas. ¿Y en qué campos se usa la inteligencia? Porque esto explotó, por ejemplo, con el ChatGPT, pero en realidad la inteligencia artificial se venía usando en un montón de cosas que vemos todos los días. Sí, hoy podríamos decir que hace más de 20 años que convivimos todos los días en distintos sistemas con inteligencia artificial. Cualquier red social que utilicemos, lo que elige mostrarnos es producto de un sistema de inteligencia artificial que aprendió
qué es lo más interesante para nosotros y como lo que busca es mantenernos enganchados en la aplicación, lo que nos va a ir mostrando es aquel contenido que sea más interesante. Eso internamente es lo que se llama, dentro del área de inteligencia artificial, lo que se llama un motor de recomendaciones. En el 2002, hace 20 años atrás, Amazon, la plataforma de comercio electrónico, fue el primero que hizo en forma masiva un motor de recomendaciones. ¿Qué es lo que hacía? Que cuando uno compraba un producto A, te recomendase un producto B y un producto C, pero Los si que nosotros leyeron dos, esto también compraron esto exactamente, pero donde iba a ser distinto para ti que para mí si comprábamos el mismo producto, porque aprendió de muchísimas transacciones previas, de muchísimas operaciones previas, aprendió tus preferencias, mis preferencias y las preferencias de usuarios similares. Entonces, pongo este ejemplo de Amazon, para decir, hace más de 20 años que convivimos, para poner un par de ejemplos más cotidianos, si usamos una plataforma de películas o de música en línea, las plataformas de películas o música en línea que nos recomiendan esto te podría gustar, también es un motor de recomendaciones. Las empresas, para llevarlo más a nivel empresarial, por ejemplo, todos los bancos y tarjetas de crédito, los sistemas que tienen para detectar fraude están basados en inteligencia artificial. Particularmente utilizan un tipo de técnicas, por ejemplo, que se llama detección de anomalías y otras múltiples técnicas más, pero es decir, están basados en técnicas de inteligencia artificial. Volviendo a tu pregunta, lo que traté de ejemplificar es cómo hay múltiples escenarios de aplicación con los cuales convivimos, sabiéndolo o sin saberlo, con sistemas de inteligencia artificial hace más de 20 años. Lo que sucedió fue que en noviembre del año pasado sale ChatGPT y una de las características de ChatGPT es que se hizo primero muy fácil de usar, porque en eso de funcionar en formato de chat hizo que cualquier usuario que utilizase alguna plataforma de chat lo podía usar en forma muy fácil, era gratuito, fácil de registrarse y al mismo tiempo uno cuando tiene las primeras 2 o 3 interacciones ya se sorprende por la capacidad de respuesta. Entonces en la mezcla de la capacidad de la respuesta y de ser muy fácil de usar, se hizo un tema de conversación cotidiano a nivel familiar. Muchas veces digo, la primera tecnología que hizo que en las familias se hable de inteligencia artificial. Y digamos que una cosa que tiene la inteligencia artificial, vos lo vas a explicar mucho mejor que yo, es a veces pasa que no sabemos, o sea, llega un momento de la evolución de esa inteligencia artificial que no sabemos por qué decide lo que decide o qué procesos llevó a cabo para decidir eso. Es así. Estos sistemas se programan para aprender, es decir, hay técnicos y técnicas que los programan para que sepan aprender, pero no necesariamente luego saben cómo y qué fue que aprendieron. De hecho, hay un área de investigación, que de hecho, por ejemplo, es una de las áreas de investigación dentro de la universidad, que es el lograr entender cómo aprendió y qué aprendió. Se llama descubrimiento del aprendizaje. Pero entonces, nosotros programamos sistemas que son capaces de aprender de algo y de luego tomar decisiones. Sabemos de qué aprendieron, pero no necesariamente sabemos exactamente qué aprendieron. De hecho, es así que hay muchas veces que nos sorprendemos del resultado de ese aprendizaje, nos sorprendemos del resultado de la respuesta que obtenemos. Y dentro de ese campo está esto que se dice, por ejemplo, que alucina, ¿no? Que Bueno, a veces... El hecho de la alucinación, como se le llama, es raro porque se le llama, técnicamente se llama alucinación, lo cual parece una cierta contradicción, pero en el caso de ChatGPT en particular, ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial entrenado con enormes volúmenes de información en términos de texto y en múltiples idiomas. ¿tá? Podríamos decirlo, para decirlo en términos descriptivos, algo así como 3/4 del contenido públicamente disponible en Internet. Libros públicamente disponibles, todo Wikipedia, artículos de investigación públicamente disponibles, sitios de noticias, blogs, etc. Toda información que no requirió un usuario y password para poder entrar a ella, información públicamente disponible en múltiples idiomas. A partir de eso, lo que generó es una extraordinaria capacidad de interpretación de texto y de generación de texto. ¿Qué sucede? Hay ciertas preguntas que le podemos hacer donde hay situaciones en las cuales no sabe la respuesta y la inventa de forma extremadamente convincente. A ese concepto se le llama alucinación y es, de alguna forma, a su capacidad de ser muy, pero muy elocuente y convincente y a partir de eso inventarnos una respuesta. Acá un detalle interesante, muy práctico para quien nos escucha y al mismo tiempo relevante para entender cómo funcionan.
Si nosotros a ChatGPT le hacemos una pregunta, en el momento que nos da una respuesta, le decimos, ¿estás seguro de lo que me contestaste? Algo que parece una pregunta muy humana, ¿no? Una repregunta Claro. muy humana. Bueno, en el momento que le decimos eso, ChatGPT internamente se ajusta, o sea, hay un cambio técnico internamente para buscar ser más preciso y menos creativo. O sea, internamente es como que hay una balanza ahí en la cual... Que ajustamos. Exacto. Cuanto más creativo es un poco menos preciso, cuanto más preciso es un poco menos creativo. En el momento que nosotros le hacemos la pregunta de ¿estás seguro? O ¿podés revisar lo que me contestaste? Internamente lo que hace es, dice, tengo que ser un poquito menos creativo, un poco más preciso, y es ahí donde muchas veces nos encontramos con que dice, tenés razón, cometí un error, y ajusta la respuesta. Pero bueno, está ahí el equilibrio de a veces queremos que sea mucho más creativo, a veces queremos que sea más preciso. Muchísimas gracias, Eduardo, por contestarme esas preguntas. Y nosotros vamos a una tanda. Les pido que miren la pregunta y vean si se les ocurre cuál puede ser la respuesta correcta. Y con Eduardo volvemos después a reaccionar a un video en el siguiente bloque. ¿En qué año se creó el test de Turing? A. 1968. B. 1980. C. 1950. ¿En qué año se creó el test de Turing? 1950. El matemático Alan Turing diseñó su prueba en el año 1950, en la publicación de su ensayo Maquinaria, Informática e Inteligencia, mientras trabajaba en la Universidad de Manchester. Turing le puso a su prueba el nombre juego de imitación. Estamos de vuelta en Conexiones. En el bloque anterior estuvimos explicando en qué consiste la inteligencia artificial y cómo es que poco a poco va formando parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? ¿Podemos hablar de su uso desde una perspectiva de derechos humanos? Para este episodio hablamos con Patricia Díaz, abogada y docente de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e integrante del Laboratorio de Datos y Sociedad, DATISOC. Porque la inteligencia artificial no es una, no se puede tratar como un todo. Hay diferentes tipos de tecnología con diferentes fines. Es más, ha avanzado el uso de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Entonces, quizá primero te puedo hacer una cuestión general de grandes riesgos y después podemos ir más por sectores quizá o por tipo de tecnología, porque vale la pena ver qué es lo que se está usando más. Patricia explica que desde una perspectiva general hay tres grandes aspectos de la inteligencia artificial en los que tenemos que tener en cuenta qué riesgos nos podemos enfrentar. Uno de ellos, el primero, es la privacidad. Porque básicamente la inteligencia artificial se basa en el uso masivo de datos, y este uso masivo de datos implica muchas veces, no todas, pero muchas veces el uso masivo de datos personales, y las personas que sí quizás aceptaron el uso de datos personales no pueden prever las consecuencias de ese uso. Entonces, en cuanto a la privacidad y la protección de datos personales, sí hay un desafío importante. El segundo aspecto es la diversidad y la no discriminación. Esto es porque la inteligencia artificial se basa en datos históricos que arrastran problemas previos que están arraigados en nuestra sociedad. Una de las principales ramas de la inteligencia artificial es el machine learning o aprendizaje automático. Como todo aprendizaje, tiene errores, preconceptos y sesgos. Esta es la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hablando de los sesgos raciales del aprendizaje automático. When we look also at these emerging fields and look at issues like AI, artificial intelligence, and machine learning, there is a real need to be very concerned about how being built into it is racial bias. It's a real issue and it's happening in real time. And the thing about racial bias in technology is that unlike the racial bias that you can pretty easily, all of us can detect when you get stopped in a department store or while you're driving, the bias that is built into technology will not be very easy to detect. And so machine learning is literally that the machine is learning. And it is learning what it is being fed.
which is going to be a function of who's feeding it and what it's being fed. Ya se ha demostrado que estos sesgos existen y repercuten en el desarrollo de tecnologías. En 2015, Google tuvo que pedir disculpas a una pareja afroamericana porque luego de subir sus fotos a la nube, la app de Google Fotos los etiquetó como gorilas. Y ese sesgo racista continúa en la actualidad. Vamos a hacer un experimento para ver cómo eso continúa. Abrimos Google Imágenes, y buscamos cuadrado. Busquemos la palabra cuadrado. ¿Sí? Lo pueden hacer en su casa y hacer el mismo experimento que yo u otros que se les ocurra. Si ponemos que el cuadrado sea celeste, azul, lo que encontramos son imágenes de cuadrados azules. Sin embargo, si ponemos que el cuadrado sea negro, lo que encontramos son imágenes del jugador de fútbol colombiano que se apellida Cuadrado. Y si ponemos marrón, por ejemplo, nos va a ocurrir algo muy parecido. Ahí es que vemos que la discriminación racial se perpetúa en la tecnología tras un velo de legitimidad técnica. Otro punto de riesgo es la transparencia en el uso de estas herramientas. Porque ya que estamos automatizando procesos de la vida real, pensá por ejemplo en automatizar procesos relacionados con otorgamiento de préstamos o ingreso a universidades, o automatizar cuestiones relacionadas con el mundo laboral, quién ingresa a un trabajo mediante un algoritmo de análisis de currículum y sistemas de contratación automatizada. O sea, esas cuestiones existen ya, pero el problema es ¿por qué se tomó esa decisión? Un problema de transparencia, evitar la opacidad. Hay un problema, tenemos una crisis de explicabilidad. Esto que cuenta Patricia Díaz es muy importante. Bancos de todo el mundo utilizan inteligencia artificial para automatizar los procesos de solicitudes de préstamos. Esto, por un lado, le da un mejor acceso a personas de bajos recursos para saber si pueden acceder a un crédito. Pero cuando no se los dan, no siempre queda claro cuál es el motivo. Esto se da porque los sistemas automatizados están siendo cada vez más aplicados por no expertos. O sea, el que crea la herramienta no es el que la usa, y muchas veces el que la usa no puede explicar por qué llegó a una decisión o por qué se tomó una decisión y no otra. El cuarto aspecto a tener en cuenta para analizar los riesgos de la inteligencia artificial es la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Porque se asume que estas herramientas funcionan. Se asume y no se discute muchas veces. O sea, hay también un discurso de los vendors. Los vendors son las empresas que utilizan algoritmos para solucionar determinados aspectos que las instituciones públicas y privadas están tratando de automatizar. El discurso de los vendors es: esta herramienta es maravillosa y te va a solucionar todo. Y la cuestión es que la funcionalidad depende del contexto, y la funcionalidad no está garantizada y la damos por... En las discusiones sobre cuáles son los desafíos, estamos viendo que no se habla de funcionalidad, se habla de ética, de privacidad, de discriminación, de transparencia, pero no se habla, se da por sentada la funcionalidad. En la Unión Europea y otros países del norte global se están buscando garantías y regulaciones para poder aplicar la inteligencia artificial en áreas críticas de la sociedad. Se están tomando el área de salud, todo lo que tiene que ver con automatización y uso de inteligencia artificial en la justicia criminal, por ejemplo, o en la seguridad pública, las elecciones. O sea, ¿cómo impacta esto en lo político o en las elecciones? Esas son zonas calientes, zonas críticas en las que en diferentes países del mundo se les caracteriza como alto riesgo y se generan específicamente regulaciones basadas en este alto riesgo. Patricia Díaz nos cuenta que las dos áreas de la inteligencia artificial en que están enfocados los debates, que de nuevo se dan principalmente en Europa y Estados Unidos, son los algoritmos de predicción, como los que usan Facebook, TikTok, por ejemplo, el buscador de Google o YouTube, y la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT. Es bueno aclarar, en el sur no tenemos instaladas estas discusiones porque no existe ese uso generalizado. Nosotros tenemos el diario del lunes, y es bueno usarlo, pero en IA generativa están saliendo varios actores, por ejemplo, los gremios de diseñadores gráficos,
los gremios de guionistas de Hollywood, los gremios de músicos, con un discurso de atención, esto hay que regular o hay que generar mecanismos de garantías para que esto no sea la ruina de nuestras profesiones en el mercado laboral. En general, se cree que la inteligencia artificial debe ser regulada. La pregunta es cuándo y de qué manera. Hoy no podemos regular a grito de sectores que están asustados. Esa también es una idea importante. Eso en cuanto a la inteligencia artificial generativa, y en cuanto a los algoritmos de predicción, también hay otros escenarios de riesgo que hay que tomar mucho en cuenta. A ver, estamos ante, ya esto está instalado, esto ya no es moda, esto ya es moneda corriente, lo vemos. ¿Para qué se utilizan los algoritmos de predicción? Lo vemos todos los días en Internet. Por ejemplo, desde el buscador de Google, cuando uno empieza a buscar, automáticamente te predice qué es lo que está buscando. Eso es un algoritmo de predicción. O Netflix, querés ver, pero te propone, te recomienda qué es lo que vas a ver, tomando en cuenta tus gustos y lo que viste antes. También lo que ves en redes sociales y en muros de redes sociales no es lo que... hay un algoritmo que está detrás prediciendo qué es lo que vos querrías ver. Así como hoy hablábamos de los créditos o los préstamos, también se están probando algoritmos de predicción para prevenir crímenes. El año pasado, un equipo de científicos de la Universidad de Chicago presentó un algoritmo que supuestamente podría predecir la delincuencia en zonas urbanas con hasta una semana de anticipación y una precisión del 90%. Para llegar a estos números, usaron datos históricos sobre delitos violentos y los separaron por tiempo y ubicación. También se han utilizado algoritmos de predicción para despedir personas. El caso más sonado ocurrió en 2021 en una empresa de tecnología rusa, cuando se despidió a 150 empleados porque un sistema de inteligencia artificial los calificó como improductivos. Pero esto también pasa en nuestro país. Todos los días los repartidores de comida o los choferes de aplicaciones se arriesgan a que malas calificaciones los dejen sin trabajo. Estos algoritmos de predicción sí requieren una regulación urgente. Depende del contexto. Viste que se pueden usar para cuando hago una búsqueda hasta para decidir un despido. Bueno, depende del contexto, es para qué se van a usar, y además se basan también en datos personales y en el acumulado de datos personales, y las leyes de protección de datos personales se están quedando cortas, muy cortas en cuanto a lo que es el uso predictivo de los datos personales, porque la gente no puede aceptar lo que no sabe que va a pasar, porque es imposible aceptar, porque no es consciente de cuál es el efecto final que puede tener el uso de sus datos personales. Acá es cuando debemos hacernos la pregunta: ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial pueda servir para incluir y no se vuelva una herramienta más de exclusión de las personas? Tenemos un invitado más que puede responder esto. Mi nombre es Miguel Brechner, soy de formación ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. A ver, nosotros hay muchos temas que por diversas razones, que son para una charla más larga, no se abordan. El tema, o sea, nosotros no podemos regular muchas cosas si en el mundo no hay regulación, porque la Internet es, como se dice, no tiene territorio, ¿ah? Pero creo que hay que discutirlo. A mí me parece importante que de acá al 2025 este tema esté dentro del tapete de las campañas electorales. En España, donde hace poco se anunciaron elecciones anticipadas, la regulación de la inteligencia artificial ya se está colando en el debate político. Pero ¿por qué sería importante que en Uruguay también comencemos a debatir esto desde la política y desde el poder? La inteligencia artificial nos ubica en un problema muy complicado de juego de poder, porque solo en este momento en temas, digamos, los que tienen la gran infraestructura para poder hacer esto son Estados Unidos y China. Entonces, nosotros vamos a poder usar esas herramientas para hacer apps y subconjuntos de
eso. No hay manera que podamos hacer un ChatGPT en América Latina propio. Sí podemos usar la información o la herramienta o el motor para crear otros motores para otras verticales, digamos. O sea, no me cabe la menor duda. Pero igual vamos a estar dependiendo de que los motores de contenido que hay cumplan ciertas reglas. ¿Y cómo podemos aprovechar esto en América Latina y en Uruguay, que estamos viendo con el diario del lunes la discusión sobre inteligencia artificial que se da en el norte? En el sur somos consumidores de algoritmos del norte. O sea, no tenemos desarrollo significativo propio. Tenemos, sí, empresas que desarrollan, pero somos más que nada consumidores de algoritmos del norte. Y también tenemos los pro y contras. El pro es que tenemos el diario del lunes en cuanto a qué puede llegar a pasar, escenarios en escenarios de riesgo. También nos podemos aprovechar de todas las discusiones de reglamentación que se están dando en el norte global. En Uruguay, la GESIC está haciendo un muy buen trabajo. Estamos bastante adelantados porque si bien no tenemos instalado el uso a la escala de uso que está dándose en el norte, sí está siendo proactiva en cuanto a, por ejemplo, ya tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial en el gobierno. También desde AGESIC hay una propuesta y se está formando el Observatorio de Inteligencia Artificial en el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de regulación que se están planteando en el mundo? Existen unos 3 modelos, podría decir, que a veces se dan juntos o separados. Uno es el de la Unión Europea, que está haciendo una regulación macro, o sea, regula la inteligencia artificial como un todo y establece niveles de riesgo. Riesgo inaceptable, por ejemplo, un ejemplo de riesgo inaceptable es el uso del reconocimiento facial automatizado en tiempo real con fines de vigilancia en la vía pública. Y eso se está discutiendo y fue sangriento porque se estaba usando, por ejemplo, en Reino Unido eso. Eso es riesgo alto, todo lo que tiene que ver con salud, medio ambiente, seguridad pública, justicia criminal, eso es riesgo alto. Y ahí se generan obligaciones extra, como por ejemplo análisis de impacto obligatorio o determinadas salvaguardas relacionadas con la explicabilidad de por qué se toman las decisiones en esos sectores y en base a qué criterios, y generar mayor transparencia. Bueno, la Unión Europea está regulando como un todo. Estados Unidos empezó desde un principio a regularla más por sectores. Por ejemplo, tiene la ley de Florida en cuanto a los autos que se manejan solos, o la ley de California que regula el reconocimiento facial automatizado y el uso policial del reconocimiento facial automatizado. Y así seguir por sectores. O sea, son tendencias que pueden ir juntas, pero más que nada Estados Unidos viene con una tendencia de regularlo caso a caso. Y en Uruguay estamos optando por algo que, por ninguna de estas en realidad es por algo que una tendencia regulatoria que es de soft law. Soft law es de política pública. Empezar cautelosamente antes de... No tenemos elementos, estoy de acuerdo con la estrategia además, no tenemos elementos aún para sacar leyes sobre estos temas, pero sí tenemos elementos para realizar movidas de política pública, para mejorar este uso o para sacar alertas de cuáles son las condiciones óptimas en las que debería usarse. Y además modelos de análisis de impacto, modelos, o sea, nada es obligatorio de lo que está saliendo ahora, pero sí cautelosamente se generan ciertas guías o insumos para aquellas instituciones del gobierno, por ahora el foco es el gobierno en Uruguay, que quieran utilizar este tipo de soluciones automatizadas basadas en inteligencia artificial. Venimos hablando de regular, pero ¿cómo podemos establecer regulaciones sobre inteligencia artificial que apliquen a poblaciones que todavía no tienen claro qué es ni cómo funciona?
Acá entra en juego la educación. Se necesita acercar ese conocimiento a la gente para que no quede como algo tan lejano. El problema que tenemos es la alfabetización a nivel básico de la población en cuanto a qué implica o cómo funcionan estos sistemas, qué es Machine Learning, qué es qué son los procesos del lenguaje natural y los modelos del lenguaje natural. O sea, es chino básico para un ciudadano común, lego, que no sabe de estos temas. Necesitamos instalar este tema proactivamente a nivel de educación básica, media y universitaria. En el próximo bloque hablamos de una de las primeras personas que pensó en el futuro de la inteligencia artificial. Pero antes de ir a la tanda, otra pregunta para seguir jugando. ¿En qué película de Steven Spielberg los crímenes pueden predecirse minutos antes de que ocurran? A. AI, inteligencia artificial. B. Minority Report, sentencia previa. C. Atrápame si puedes. ¿En qué película de Steven Spielberg los crímenes pueden predecirse minutos antes de que ocurran? B. Minority Report, sentencia previa. Estrenada en 2002, Minority Report es protagonizada por Tom Cruise, Colin Farrell y Samantha Morton. En la película, la unidad de precrimen puede predecir delitos antes de que ocurran, pero no utilizan inteligencia artificial, sino los poderes psíquicos de 3 personas. Bueno, seguimos en Conexiones, estamos en el tercer y último bloque. Volvimos a estar con Eduardo Mangarelli. La idea es mostrarte un video y que un poco un juego que hacemos es ir reaccionando a lo que vemos y que qué es lo que te dispara, ¿no? ¿Qué reflexiones te dispara un poco esto? Esto es como lo que nos imaginamos que es la inteligencia artificial. Y a veces no es así, pero es como lo que está en la cabeza de los otros. Yo, de hecho, si querés que te vaya contando, sí, sí. Cuando vemos así un robot de este estilo, hay que entender que esta es el llevar adelante algo de este estilo es múltiples combinaciones de distintos tipos de inteligencia artificial. Es decir, no hay una sola trabajando ahí. No, exactamente. Cuando decíamos hace un ratito, por ejemplo, vamos a verlo primero con un ejemplo bien fácil de ver. ChatGPT generando texto y interpretando texto. Entonces ese es un tipo de inteligencia artificial. Ahora imaginemos que a eso le sumamos tecnología para transformar audio en texto y texto en audio. Esa es toda otra disciplina de trabajo. De hecho, la misma compañía, la misma empresa que desarrolla ChatGPT, que se llama OpenAI, tiene otro producto mucho menos conocido que se llama Whisper, que Whisper lo que hace es transforma la voz en texto. Entonces, si nosotros conectamos... Yo le puedo dictar algo. Exactamente. De hecho, la aplicación de ChatGPT en el celular te permite dictarle. Entonces, de hecho, ya lo tienen integrado. Entonces, si nosotros le integramos ChatGPT con la tecnología de transformar audio en texto y después el texto que genera en audio, ahí pasamos a hablar con ChatGPT y combinamos 2 inteligencias artificiales distintas, llamémosle. Otro campo de trabajo es el de la robótica, que está más asociado a esto que estamos viendo. Esa, de hecho, es otro tipo de técnicas, otro tipo de conocimiento aplicado. Pero ¿qué pasa? Podemos combinar las 3 cosas. Porque podemos combinar que ChatGPT se combine con la parte mecánica de la robótica para que cuando le decimos levanta un brazo, levante un brazo, o cuando le decimos alcanzame una taza, en ese caso interpreta que lo que tiene que hacer es alcanzar la taza. Para eso tiene que usar la visión que tiene para identificar un objeto que es una taza. Ahí aplicó otra técnica distinta, que es lo que se llama tratamiento de imágenes. Tiene que entender que eso es una taza. Exactamente, que es otra distinta que se llama visión por computación y dentro de ello tratamiento de imagen. Entonces ahí aplicó otra técnica distinta. Entonces con estos varios ejemplos que fuimos compartiendo, lo que estamos diciendo es ver algo de este estilo. No es descabellado verlo en un futuro cercano. Ahora en 2 minutos, si querés, te cuento cuál es la parte más desafiante de esto. Ahí está. Pero no es descabellado, simplemente es la integración de múltiples tecnologías. Si me decís, ¿cuál es el desafío más grande para llevar esto a la realidad? Es la parte de la robótica. Porque la robótica todavía sigue siendo compleja y cara. El dispositivo como este que estamos viendo, como el que estábamos viendo recién, el que parece un perrito amarillo y negro, es un dispositivo muy caro porque es sumamente compleja la tecnología
que está ahí adentro. Hoy es más fácil, de alguna forma, el crear texto que el que un robot se mantenga equilibrado en, dos piernas. Eso es mucho más ¿Vos dirías que complejo. esos son los desafíos? Entonces, esos son parte de los desafíos. Luego está sí, el lograr integrar todas estas piezas combinadas. Pero claramente cada una de estas cosas que estamos viendo, sin duda las vamos a ver en forma cada vez más común en los próximos años. Y como digo, como todas estas cosas, esto ya que estamos viendo ahora es una realidad. ¿Por qué no vemos de estos entregando objetos o entregando? Bueno, porque todavía son muy caros. O sea, hay una, como toda tecnología, hay una relación de la variable costo para ser masificada o adoptada. Estas tecnologías son reales, son funcionales, tienen una variable todavía costo muy alta. ¿Y por qué? Porque uno los mira y ve que tienen una, aunque a veces no son exactos, el primero era claramente sí, estos no son tan humanoides o tan parecidos a un animal, como ese que parece un perrito, pero ¿por qué necesitamos eso? O sea, ¿tiene que ver con una necesidad o es simplemente una cuestión de se mueven mejor si tienen esa forma? Yo creo que... ¿Necesitamos que tengan ojos cuando en realidad no los usan para ver? Yo creo que todas estas cosas que vemos y que tienen forma son más conceptos, pilotos, prototipos. Porque claramente, como lo que estamos viendo ahora, esto es muchísimo más funcional, más útil y mucho más efectivo para resolver ciertas tareas que, por ejemplo, algo que se tenga que mantener en dos patas. Claro, que parezca humano. Que parezca infinitamente más complejo y esto es muchísimo más funcional. Entonces yo creo que hay una parte que es, de alguna forma, la mirada que transmite más el concepto de inteligencia artificial cuando lo ves más parecido a un humano. Creo que llevado a lo práctico, el tipo de cosas de estos objetos que estamos viendo son, y que de hecho ya se utilizan a nivel industrial, por ejemplo, como el ejemplo que estamos viendo ahora, que son muchísimo más efectivos e inclusive, si bien desde el punto de vista de costo sigue siendo muy costosos, pero es mucho más bajo el costo que el tratar de reproducir un humano. Entonces yo creo que lo que sí vamos a ver más cercano son, llamémosle, robots de uso específico. Que hacen bien algunas cosas, digamos. Exacto. Te voy a contar una anécdota muy cortita, pero estando justamente con un grupo de empresas de la Cámara de Tecnología de Información el año pasado, estábamos en Miami y de repente íbamos caminando por la calle y vimos pasar un robot que era una especie de carrito con 4 ruedas que se maneja solo, que traslada paquetes de una misma empresa entre oficinas. Y el robotito va solo y ¿qué tiene? Tiene 4 ruedas, sabe doblar y tiene una cámara que es la que, analizando las imágenes, le dice si hay gente, entonces hay gente se detiene o te esquiva o si hay algo y tiene un GPS como lo que tiene nuestro teléfono para saber dónde está un edificio y el otro. Y en base a eso se ubica. Entonces ese que es un robot de propósito específico. No luce como un humano, pero lleva adelante la tarea para la cual fue hecha de forma extraordinaria. Y todo esto tiene, uno piensa, y de hecho es parte del debate que se ha dado, desafíos éticos grandes. Y vos dirigís una universidad, ¿no? Una facultad. ¿Debería incorporarse en la formación de los ingenieros más ética o más reflexión sobre el impacto que tiene en el mundo de los demás estas cosas que se les ocurren? Absolutamente. Desde el qué hacen, desde el cómo lo hacen, hasta hoy hay toda una disciplina que es, dado que estamos buscando que sean, llamémosle inteligentes, más allá de toda una conversación de qué llamamos inteligente, pero en definitiva consideremos como una mirada de la inteligencia el poder tomar decisiones por sus propios medios. Entonces, cuando el vehículo decide frenar porque estás tú y esquivarte, está tomando la decisión, en lugar de decir, te golpeo hasta ver si te puedo pasar por arriba. Pongo la vida humana antes que llegar antes al lugar donde voy. En el mundo de los vehículos autónomos, de los autos autónomos, hay una enorme discusión ética al respecto. Porque de hecho se puede dar el caso de que el vehículo que está manejando por sus propios medios, digamos, tiene que tomar la decisión de atropella a alguien o lo esquiva, y cuando lo esquiva pone en riesgo la vida del que está arriba del auto. Entonces son desafíos. Bueno, el incorporar elementos éticos que muchos de ellos no tienen respuesta. Lo que es importante, primero que nada, porque en una pregunta así flotante no sabemos qué contestaríamos. Exacto, es citar a la reflexión y a entender que buena parte de estos desafíos éticos
se ven reflejados en lo que ingenieros e ingenieras hacen a la hora de diseñar y desarrollar sistemas de este estilo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido a Conexiones, Encantado por de haber haber conversado. reaccionado a esto que vimos en el video y nosotros seguimos en Conexiones. Encantado. Un chatbot es un asistente virtual que permite mantener una conversación con los usuarios de un servicio en base a diálogos que fueron creados previamente. Es muy común que los bancos, los servicios de compras online o los hospitales usen chatbots en sus sitios web o a través de WhatsApp. El Machine Learning, aprendizaje de la máquina o aprendizaje automático en español, es el sistema para entrenar inteligencias artificiales aprendiendo a identificar patrones entre los datos que reciben, para que luego puedan hacer predicciones. Por ejemplo, a través de los algoritmos que permiten que YouTube recomiende un video que pueda interesar. Big Data es el término que se utiliza para bases de datos tan grandes o complejas que es muy difícil o hasta imposible procesar con métodos tradicionales. Por eso, se recurre a programas de inteligencia artificial para que hagan el proceso. Desde distintos puntos de vista, la cultura occidental ha tratado de dar su perspectiva sobre la inteligencia artificial en libros y películas. Probablemente el autor más influyente a la hora de hablar de ficción y tecnología sea Isaac Asimov. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it's absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Through the libraries that are connected to the computer. That's right. On my desk in my home. Asimov era escritor, pero también era profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, y esta posición que tenía, sumada a sus inquietudes, lo llevaron a participar en diferentes discusiones que surgieron con la llegada de las primeras computadoras. Well, what if I want to learn only about baseball? Well, that's all right. You learn all you want about baseball, because the more you learn about baseball, the more you might grow interested in mathematics to try to figure out what they mean by those earned run averages and the batting averages and so on. You might in the end become more interested in math than baseball if you follow your own bent and you're not told. On the other hand, someone who is interested in mathematics may suddenly find himself very enticed by the problem of how you throw a curved ball. And he may find himself engaged in sports physics, so to speak. Well, why not? En los años 50, mientras en el Reino Unido estaba Alan Turing desarrollando su test, en Estados Unidos Asimov comenzaba a publicar novelas y relatos de ciencia ficción. En 1942 empezó a publicar relatos basados en una de sus ideas, las leyes de la robótica. En 1950 juntó todos esos relatos y publicó el libro Yo, Robot. La primera ley dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir que sufra daño por inacción. La segunda ley dice que un robot tiene que cumplir las órdenes dadas por los humanos, salvo que entren en conflicto con la primera ley. La tercera establece que un robot tiene que proteger su propia existencia a menos que esa protección entre en conflicto con las anteriores. Luego agregó la ley 0. Un robot no puede dañar a la humanidad o permitir por inacción que la humanidad sufra daño. Estas leyes marcaron mucho la obra de otros autores de ciencia ficción, pero también a la hora de hablar de ética en la inteligencia artificial.
y de cierta forma también influyeron a la hora de vender tecnología. Porque a veces la ciencia ficción se puede confundir con la fantasía y esa confusión es clave en la actualidad. En marzo, una profesora de lingüística computacional, Emily Bender, dijo que las empresas de tecnología buscan que los avances tecnológicos no parezcan ciencia, sino magia. Si una máquina actúa como un humano, lo que está haciendo es crear esa ilusión de humanidad a través de una serie de órdenes y aprendizaje que tuvo durante su configuración. Es decir, ciencia. Pero al presentarla como algo mágico, como si realmente se estuviera convirtiendo en humana, nos parece más fascinante. Y es más fácil que las empresas puedan vender esta tecnología. Pero esa magia se puede caer con un simple error de programación. En el 2016, Microsoft activó un bot en Twitter llamado Tai, el cual era un chatbot quien era capaz de aprender de la gente con la que hablaba por medio de Twitter. La idea inicial de Microsoft era que Tai, que estaba diseñado para imitar el lenguaje de una adolescente de 19 años, conversara con otros tuiteros para captar mejor el lenguaje de las redes sociales, aprendiera de eso y fuera mejorando sus habilidades de interacción. Se supone que era un experimento para conocer más sobre la interacción entre las computadoras y los seres humanos, y podía mantener una conversación informal y divertida con una audiencia de entre 18 y 24 años. Según Microsoft, Tai no está preprogramada, sus respuestas se extraen de datos públicos. La compañía dice que también pidió a comediantes de improvisación que ayudaran a diseñar el bot. Cuando los tuiteros empezaron a interactuar con Tai, se dieron cuenta que al escribir la frase "repite después de mí" antes del mensaje que querían darle, Tai repetía textualmente las frases que le decían. A partir de ese momento, todo fue en declive. Empezaron a enviarle a Tai mensajes racistas, sexistas y antisemitas, y al cabo de pocas horas ya estaba publicando mensajes a favor de Hitler y el segregacionismo o escribiendo mensajes sexuales. One Twitter follower asking, "Did the Holocaust happen?" Tay replied, "It was made up." Launching racist and anti-feminist attacks, some of them so rude we can't even show you them. One critic tweeted, "Microsoft, you didn't anticipate this?" Said another, "What did they expect it would learn from social media? Parents, take note." Solo 16 horas después de su lanzamiento, Tai fue desactivada. Y esto fue un aprendizaje para Microsoft, que unos años después decidió asociarse con una empresa llamada OpenAI para desarrollar un nuevo modelo de lenguaje con una inteligencia artificial superior a lo que se había visto antes. Estamos viviendo un tiempo que fue soñado décadas antes por las mentes de escritores de ciencia ficción. Vivir en esa fantasía tiene innumerables ventajas, pero también enormes desafíos. Uno de ellos, tal vez de los más importantes, es evitar diseñar una nueva tecnología que repita todos los errores cometidos por los humanos en nuestro pasado.